En la cadena COPE, La tarde con Cristina. Que sí, hombre, que sí. Que basta de oír a los británicos reivindicar una identidad fundamentada sobre todo en haber sido piratas para asaltar los barcos de los demás, entre otros los nuestros. Que basta de oír a los italianos reivindicar su identidad cuando sobre todo lo que han hecho es huir en las batallas. Que basta de oír a los alemanes afirmarse como tales cuando han provocado 2 guerras mundiales. Que nosotros también tenemos cosas y sobre todo cosas de las que sentirnos orgullosos. Así que yo doy por inaugurada oficialmente esta sección, la historia de la gesta española. José Javier Esparza, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estoy contentísima. Con esta sección estoy contentísima y contigo. José Javier Esparza es antiquísimo compañero mío de la época de ABC, es periodista, escritor, crítico de televisión, dirigió la revista Hespérides, en la actualidad lo pueden encontrar escribiendo en El Manifiesto, también en Razón Española, y tiene una columna diaria de actualidad en el semanaldigital.com. A sus espaldas muchos libros, vale, el otro día presentábamos el último. Verdad, sí. ¿Cómo se llamaba? El bienio necio. El bienio necio. La crónica del zapaterismo. Exactamente. Sí. Y ahora, pues viene con nosotros a hacer el recorrido por la gesta española, que va a empezar, pues en uno de los primeros. ¿En quién empieza esto? Pues empezamos en Don Pelayo, porque es que, no sé si fue el primer español, pero desde luego es uno de los primeros a los que debemos el existir como españoles. Porque si este hombre no se hubiera levantado en Asturias a principios del siglo VIII, seguramente España no habría existido, y desde luego no habría existido como hemos existido tantos siglos después, ¿no? Una historia impresionante la de este hombre. Una historia impresionante de un hombre confinado en un entorno muy áspero, el de la cornisa del norte de España y los territorios asturianos en la Edad Media. Imagínense las nieves, el clima, el lodo, enfrentado a un ejército inmenso que decide apostar por lo que es, por lo que él es y por lo que se siente, frente a una cultura que siente como invasora. Desde luego, un ejemplo, yo creo, muy actual. Pues sí, porque en aquel momento la gente como Don Pelayo, que era un noble visigodo, vinculado a la corte visigoda, lo más fácil para él hubiera sido ceder, como cedieron casi todos. Es decir, los moros al fin y al cabo lo que le ofrecían era tierras, tranquilidad, tú sométete y contigo no irá nada. Y él, sin embargo, se considera representante no solo de una estirpe, sino también de una comunidad, de un pueblo, y decide que no se somete. Y a partir de ahí es cuando se desencadena todo. Es la historia de una voluntad, pero no solo de una voluntad individual, es también y sobre todo la historia de una voluntad que se identifica con una comunidad, con una patria. Y eso es lo que hace grande su historia y lo que hace grande su gesta, claro. Vamos a ver, porque estamos a principios del siglo VIII, en el año 722. Exacto. La mayor parte de España ha sido ya ocupada por los musulmanes que habían entrado en el 711. Eso es. Y esto es lo que cuenta la historia tradicional, que luego, bueno, más o menos ha sido puesta en cuestión en ciertos aspectos. Pero la historia básicamente lo que cuenta es que en el año 722 se ha hundido completamente el viejo edificio visigodo, prácticamente toda la península está ocupada por los moros. En su ascenso hacia el norte llegan hasta Asturias, y allí hay algunos que se niegan a claudicar, algunos nobles visigodos, hispanorromanos, Asturias, todo entreverado, porque los españoles de aquella época son una mezcla de todo eso, ¿no? Bueno, uno de ellos, de esos resistentes, llamado Pelayo, es aclamado como rey, se hace fuerte en las montañas, los moros mandan allí un ejército para acabar con él, es decir, que no debe de ser una rebelión pequeña, y los musulmanes son muchísimos más, pero los cristianos tienen a su favor el terreno, y además una cosa muy importante, que es que si no ganan, mueren, y eso generalmente ayuda mucho a pelear. Dicen, ¿verdad?, que la precisa tiene un pincho, dicen en Andalucía, y efectivamente vérselas moradas y combatiendo a vida o muerte pues parece ser un acicate bastante útil en algunos casos, y por cierto en la historia de España lo veremos, ha sido muchas veces. Hay quien dice, no solamente los que han pasado por la LOSE y la EGB, que Don Pelayo no existió, que es una leyenda, que es un trasunto de una acción colectiva, un mito. Sí, la verdad es que ahora estamos en una especie de moda perversa que consiste en negar la evidencia, y es una cosa formidable. Vamos a ver, hay muchos héroes míticos, legendarios, es verdad, que no existieron personalmente, sino que parece que son personificación o figuración de fuerzas colectivas, pues Numa en Roma, por ejemplo. Bueno, lo de Pelayo es distinto. De Pelayo sabemos por 2 crónicas cristianas y por 2 crónicas moras que existió. O sea, crónicas árabes que hablan de la figura de Don Pelayo. 2 concretamente. Entonces, hombre, lo más fácil es pensar que sí que existió, porque es que no hay ningún motivo para pensar que no existió.
existiera, mientras que hay 4 para pensar que sí que existió, ¿no? Que sí que existió y que además dio esa batalla de Covadonga, que los moros presentan de una manera, que los cristianos presentarán de otra, y que en cualquier caso, a efectos de la historia, lo que demuestra, o lo que se señala con claridad, es que allí Pelayo, en una cueva, la Cova Dominica, Covadonga, con muy pocas huestes, con muy pocos hombres, resistió a los moros, y teniendo a su favor el terreno y además la determinación de que o ganaba o aquello se acabó para siempre, consigue infligir el primer revés militar a los moros. Es muy posible que la batalla no fuera una gran batalla, como ha vendido la tradición legendaria, como es lógico, pero lo que sí que es seguro es que allí los moros sufrieron su primer revés militar en 11 años, y que a partir de ahí empiezan a retroceder. Antes de eso había ocurrido algo ciertamente prodigioso, y es que el Islam en un tiempo récord se había extendido desde Damasco hasta España. España es el único territorio de lo que fue el ámbito islámico desde su primera expansión que consiguió volver al cristianismo, que fue recuperado para Europa, y ese hundimiento del reino visigodo español, que se produce en apenas 11 años, ¿cómo se explica? Se explica sobre todo por la estructura de poder visigoda, que era muy caótica. Hay que recordar que los visigodos fueron una capa de nobleza militar relativamente muy minoritaria dentro del conjunto de la población hispano-romana. Ellos llegan aquí cuando ha caído el Imperio Romano, por así decir, crean el primer Estado español, realmente lo crean, ¿no? Pero hay que reconocer la historia de los pueblos germánicos, es decir, están permanentemente abofetadas, y abofetadas con frecuencia homicidas. Bueno, en aquel momento había una de esas permanentes guerras. Eran gente muy notable los visigodos, es decir, habían creado una síntesis de cultura romana y germánica, como en San Isidro de Sevilla, ¿verdad?, muy importante, pero se estaban todo el día peleando, y en este caso concreto había una gran pelea. La muerte del rey Vitiza en 710, pues había estallado una vez más una guerra civil. En un lado estaba Agila, el hijo de Vitiza, en otro estaba Roderico, el famoso don Rodrigo. Parece ser que los partidarios de Vitiza llamaron a los musulmanes en su apoyo. Los musulmanes, que eran gente de palabra, fueron. Lo que pasa es que no fueron a ayudar. No solo fueron a ayudar, sino que dijeron, vamos a meter la cuchara. Fueron y se quedaron. Vieron lo que era aquello, vieron el campo abierto y dijeron pues que todo el monte es orégano, en este caso toda la península era orégano, y efectivamente lo fue. Y bueno, se impusieron con gran facilidad, apoyándose primero en la debilidad del Estado visigodo, en la práctica inexistencia de Estado formado en toda la península, y además en la herejía arriana, porque, y luego lo veremos con el obispo Donopas, que en esta historia tiene mucha importancia. Los arrianos pensaban que Cristo no era encarnación de Dios, sino que era un profeta, un profeta como lo era Mahoma. Claro, es lo que los moros pensaban también, de manera que había cierta comunidad en ese sentido, y que los musulmanes trataron de presentarle esa comunidad como muy, muy firme, de tal forma que, bueno, era más fácil, digamos, el entendimiento. Eso también influyó, y a partir de ahí, bueno, pues fue la batalla de Guadalete, y luego fue todo lo demás. Porque Pelayo, efectivamente, no estaba en su origen en Asturias. Hizo el mismo camino que estaban haciendo los moros desde el sur de España, desde las estribaciones donde se produce el enfrentamiento con las fuerzas invasoras, hacia el norte de España. Al principio él está justamente también en el escenario de la batalla de Guadalete. A Pelayo, por origen familiar, según parece, le corresponde, y él está ahí en ese momento, ser Espatario. Espatario es el noble el que portaba espada, una especie de guardia de corps del rey don Rodrigo. Espatario es el que lleva espada. Sí, el que porta espada. No es como el mozo de espadas de los toreros, es el que porta la espada. Él era Espatario del conde don Rodrigo, que era una especie de guardia personal, ¿no? Bueno, y como tal participa en la batalla de Guadalete, y como tal es derrotado en la batalla de Guadalete. Él es de los pocos que consiguen salir y retirarse hacia el norte, pasando por Toledo, según se cuenta, pero bueno, el hecho es que es de los que consiguen salir hacia el norte, y allá en el norte, junto con otros derrotados y restos de los ejércitos que van subiendo, ¿verdad?, hacia el norte de España, montar ese pequeño embrión de reino cristiano, que es lo que luego se convertirá en el reino de Asturias. Hay una iconografía de cómo Pelayo se constituye en caudillo de esos pocos resistentes, que tiene que ver con la ceremonia del escudo, ¿no? Sí. Esa la conozco yo por Asterix y Obelix, tengo que decirlo. Así está mi EGB. Todos los pueblos indoeuropeos recuperaban el mismo tipo de ritual. Consiste en que al que es elevado rey, que generalmente forma parte de la nobleza militar, el que es elevado rey es directamente elevado sobre un escudo que los hombres suben sobre sus cabezas, y en ellos está alzado sobre el pavés, como se dice, el rey, igual que Abracurcis en Asterix, efectivamente. Así es nombrado rey. Bueno, es nombrado jefe, porque es otra cosa, Pelayo. Hay que decir que debía de ser un guerrero muy prestigioso cuando fue nombrado sin oposición, no hubo ninguna guerra para que se le nombrara rey,
y que hay que recordar también que, de todas formas, el cetro del Reino de España en aquel momento era una silla de montar, ¿eh? No era nada más que eso. Nada más no que era eso. Nada más Oye, que y en eso. esta historia romántica que estamos contando de los orígenes de la Reconquista española, ¿no hay ninguna mujer? Hombre, hay dos mujeres muy importantes que además una de ellas parece que es determinante en el hecho de que Pelayo se eche al monte. Porque una vez que Pelayo es elegido rey, podría perfectamente haber convivido como reyezuelo de los Astures en connivencia con los moros, que ya habían llegado a Gijón y habían montado allí su propio gobierno con un señor que se llama Munuza. ¿Cómo se llamaba? Munuza. Munuza. Perfectamente Pelayo podía haberse sometido a Munuza como hacían todos los demás jefes godos visigodos. Pagando una cuota, supongo. Pagando una cuota que generalmente era de dinero y de personas, de esclavos. De rehenes. Que eran enviados al sur. Pero he aquí que Munuza, el libidinoso gobernador moro de Gijón, se enamora de Adosinda, la hermana de Pelayo. Y eso es mucho más de lo que Pelayo puede soportar. Ahí le tocaron las narices, claro, a Pelayo. Porque además Adosinda bajo ningún concepto quería a Pelayo. Bueno, entonces se organiza. Que no quería a Mucuza. Adosinda no quería a Munuza. Eran dos hermanos que estaban muy ligados, muy unidos. Entonces Pelayo se enfada, se marcha al monte y libra una primera escaramuza contra los moros que es una auténtica catástrofe porque no se le suma a nadie. Está prácticamente solo y es apresado. Es apresado pero muy bien tratado. No se le mata en el combate, sino que se le envía a Córdoba como rehén. Y respondiendo con su vida de que la gente de por allí siga pagando al gobernador Munuza y además Munuza quedarse con Adosinda. Pero Pelayo, en circunstancias que la historia no aclara, consigue escapar. Iba rodeado de cadenas, dicen. El hecho es que consigue escapar y vuelve. Vuelve y cuando vuelve pues con un poco más de fuerza y además consigue meter el miedo a los moros en el cuerpo, porque no es normal que nadie se estaba rebelando. Entonces Pelayo consigue más o menos dicen que unas 300, se calculan unos 300 guerreros con sus mujeres y sus niños, para prestar batalla a Munuza. Munuza llama en su socorro al ejército de Córdoba, que manda a un general nada menos, Alcama. O sea, que a ellos no les parecía una tontería lo que estaba haciendo Pelayo. Sobre todo porque era el primero. Porque era el primero en rebelarse. Claro, es la primera vez que un noble reivindicaba la legitimidad histórica anterior para enfrentarse a la nueva legitimidad histórica invasora que representaban los árabes. Bueno, se refugia en esa cueva y a partir de aquí es donde todo ya se convierte en leyenda. Quien haya estado en Covadonga conocerá el sitio, es un lugar impresionante, delicioso, muy bonito, muy duro, muy frío en invierno. Imagínate lo que podía ser manejar un ejército de miles de personas por allí, realmente sería complicado. Pelayo se queda bajo el monte Auseba, en una cueva, la cueva dominica, la Covadonga. Se llama cueva dominica porque se había consagrado a la Virgen, a Nuestra Señora. Bueno. O sea, cueva de Nuestra Señora, cova dominica. Y ahí ese nombre, Covadonga. Exactamente. Y ahí presenta batalla. El ejército de Alcama, este general que mandan para acabar con él, es muy superior. Pero es verdad que el terreno es bastante delicado, sobre todo para un ejército amplio, porque no se puede mover bien por ahí, hombres y caballos y tal. Bueno, pero ocurre además un acontecimiento prodigioso que será determinante en la historia. Varía según las fuentes, pero quedémonos con una reconstrucción que podría ser la siguiente. En sueños se le aparece a Pelayo una cruz. Dentro de un gran fulgor celeste, una cruz de color rojo. Y esa cruz le anuncia la victoria. Pelayo, cuando despierta del sueño, con 2 maderos de roble, construye una cruz semejante que va a ser su estandarte durante la batalla, porque el estandarte de los godos había perdido. Que además es claro fruto también de su identidad. Él sabe que lo que le define frente a quien tiene delante es la cruz. Exactamente, es exactamente eso. Y con el célebre Inox Signo Vinces, que se dijo para el emperador Constantino y que desde entonces va siempre a definir a los guerreros de la cristiandad. Con este signo vencerás. También Pelayo se apresta con la cruz a vencer o al menos a librar esa batalla. Y es entonces cuando ocurre algo muy importante desde el punto de vista político. Y es que con el general Alcama no solo van los militares, sino que tanta importancia política daban los moros a esta batalla que envían con él un embajador, un obispo arriano, unitario, un godo, Don Opas, el célebre Don Opas, que siempre hay un traidor en todas las historias. Efectivamente, y que conmina a Pelayo y a sus hombres a rendirse. Entre Pelayo y Don Opas tiene lugar una conversación. Calla, que en nuestro quehacer periodístico hemos grabado de los archivos de COPE el diálogo entre el traidor Don Opas, el obispo arriano, y Don Pelayo, en el cual el obispo intenta convencerlo para que se rinda. Hermano, estoy seguro de que trabajas inútilmente.
¿Qué resistencia has de oponer en esta cueva cuando toda España y sus ejércitos unidos bajo el poder de los godos no pudieron resistir el ímpetu de los ismaelitas? Escucha un consejo. Retírate a gozar de los muchos bienes que fueron tuyos en paz con los árabes, como hacen los demás. No quiero amistad con los sarracenos ni sujetarme a su imperio, porque ¿no sabes tú que la Iglesia de Dios se compara a la luna, que estando eclipsada vuelve a su plenitud? Confiamos pues en la misericordia de Dios, que de este monte que ves saldrá la salud a España. Tú y tus hermanos, con Julián, ministro de Satanás, determinasteis entregar a esa gente el reino de los godos. Pero nosotros, teniendo por abogado ante Dios Padre a nuestro Señor Jesucristo, despreciamos esa multitud de paganos en cuyo nombre vienes, y por la intercesión de la Madre de Dios, que es Madre de Misericordia, creemos que esa reducida gente de 105 godos ha de crecer y aumentar, tanto como semillas salen de un pequeñísimo grano de mostaza. Marchad hacia la cueva y luchad, que si no es por medio de la espada, nada podremos conseguir de él. Bueno, ya lo ven, así reflejan las crónicas literarias lo que Don Opas dice cuando se encuentra con uno testarudo y bueno, llega a la conclusión de que no puede mediar, de que los moros tienen que disponerse a la batalla. Exactamente, y los moros y sobre todo Don Pelayo, que es el que dice, como te decía, cuando lo más fácil hubiera sido para él ceder, que no cede. Y lo que pasó a partir de ese momento realmente nadie lo puede saber. Las crónicas cuentan cosas prodigiosas como corresponde una crónica que fuera como una crónica de sucesos pues carecería de sentido. Las crónicas cuentan que los moros lanzaban las saetas y que estas al llegar donde estaban los cristianos volvían sobre sí, se clavaban sobre las huestes moras, en fin, este tipo de cosas que te encuentras siempre en las narraciones legendarias, ¿no? El hecho es que Pelayo dio gracias al cielo, se encomendó a la cruz que llevaba y arremetió contra los moros. Y estos, pues ya fuera porque eran menos de los que parece, porque era difícil maniobrar por allí, porque les sorprendió, porque las piedras lanzadas desde lo alto en un sitio como Covadonga hacen pupa, en fin, por lo que fuere, el hecho es que finalmente los moros terminaron retrocediendo. El ejército de Alcama huyó despavorido, los de Pelayo consiguieron darle caza en el campo de Cangas, en el llano, y allí la verdad es que debió ser una carnicería. Allí murió Alcama y además, según huía, pudieron coger preso a Don Opas, al obispo. Que casi me alegro más yo, fíjate, de que cogiesen a Don Opas que a Alcama, que en definitiva era un caudillo militar. Alcama, así estamos, Alcama era su trabajo. Y lo que pasó con Don Opas nunca más se supo. Bueno, ya sabes, te puedes imaginar, luego la crítica historiográfica pues trata de poner, digamos, de convertir en crónica realista lo que la leyenda te ha transmitido como crónica épica. Y bueno, pues entonces se puede contar, pues fueron más o fueron menos los combatientes, la batalla debió de ser más bien una escaramuza, debió de ocurrir algún tipo de circunstancia para que los moros José Javier, que ganaron, lo que fuere. Y es más, Pelayo y la que sería su esposa, que es la segunda mujer de esta crónica, Gaudiosa, qué nombre tan bonito, la alegre, pues reinó 18 años y comió perdices con ella y fue feliz. Y comieron muchísimas perdices, porque además lo sorprendente, lo prodigioso, es que después de esa derrota que fue la primera, el poder moro en Asturias cae por completo, se deshace. Se deshace como se había deshecho el poder visigodo en Guadalete, es una cosa fantástica. Munuza se tiene que marchar, cuenta la crónica que luego será derrotado aproximadamente a la altura de Burgos, según huía. Pelayo se pasó toda la vida peleando, como es natural, pero nadie puso en cuestión nunca ni su condición de jefe de los cristianos del norte, y luego de rey, de fundador de la dinastía asturiana, y al contrario, pudo ir consiguiendo ganar territorios hasta el punto de llegar a León. Murió en el año 737, fue enterrado en en Santa Eulalia de Abamia, después se trasladaría a la cueva de Covadonga. ¿Dónde podemos verlo actualmente? Exacto. A Pelayo le sucedió su hijo Fabila, que como dice la tradición se lo comió un oso, peleando con un oso. En fin, lo de Fabila y el oso a la gente por lo menos le suena. Fabila que viene el oso. Sí. Pues de ahí viene, ¿no? Después vino su yerno para suceder a Fabila a la muerte. El yerno de Pelayo, Alfonso I. Y es muy importante porque Alfonso I el católico es realmente quien funda la dinastía asturiana. Así como Pelayo era el primer patriota consciente, Alfonso I es el primer rey consciente. Que ya lo es de Galicia, de León y de La Rioja, y da, digamos, puerta oficial a la gran reconquista. Con él comienza oficialmente la reconquista. Oye, y antes de irnos, ¿y qué fue de la cruz? De los 2 palos que utilizó don Pelayo para enfrentarse a los moros. Pues la historia de la cruz es preciosa porque fue recogida por Fabila, fue guardada en la iglesia de la Santa Cruz, dedicada precisamente a esta cruz en Cangas de Onís. Más tarde Alfonso III el Magno se llevó la cruz a su castillo de Gauzón, que hoy se llama Gozón, cerca de Áviles, y allí la mandó cubrir de oro y piedras preciosas. Tanto la cubrió que con el tiempo se convirtió en la célebre cruz de la Victoria,
que se conserva en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo y que está en la bandera asturiana, que todo el mundo habrá visto 1000 veces. Fíjate. La bandera asturiana, fíjense ustedes, en los orígenes mismos de la historia de España. Bueno, pues ya lo ven, don Pelayo, un hombre que existió, que tenía las ideas claras, que tenía todo en contra, pero que decidió apostar por su identidad y enfrentarse a la adversidad. Y aquí estamos nosotros, hijos de don Pelayo. Dice un moro, Ben Jaldún, al que cita Fray Justo Pérez de Urbel, con él, con Pelayo, comienza una dinastía sobre un pueblo nuevo. Y ese pueblo nuevo es ya el pueblo español. Aquí estamos. Sí, señor. Hasta el próximo día, José Javier Esparza. Hasta el próximo día. La tarde con Cristina. Cadena COPE.